Buen día, chicos. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el proceso de atención de enfermería. Si bien estos PAE se realizan de forma escrita a través de distintos cuadros y columnas en relación a lo que es la agrupación de los datos, la interpretación de los mismos, el diagnóstico de enfermería, lo que son los cuidados para esos diagnósticos, o sea, la planificación de los cuidados y finalmente lo que es el fundamento de esos cuidados, es decir, por qué nosotros vamos a realizar esa serie de cuidados o esas intervenciones de enfermería. Es importante aclarar que este proceso de atención de enfermería lo realiza lo que es el profesional de enfermería. Cuando uno está estudiando, digamos, se realizan varios PAEs en relación a casos de pacientes y cuando digamos que se recibe lo que es el profesional de enfermería de la carrera, este PAE ya no se hace de forma escrita, sino que se realiza de forma mental, haciendo referencia, por ejemplo, el ejemplo más común y el que siempre les doy. Nosotros vemos a un paciente que su necesidad de respirar normalmente se encuentra alterada debido a una disnea, que es la dificultad respiratoria, debido, por ejemplo, a la presencia de secreciones en la base de ambos pulmones de forma bilateral. Y a su vez, ese mismo paciente presenta, por ejemplo, lo que sería la necesidad de eliminar, de eliminación intestinal o de eliminación a través de la micción de la orina. Por ejemplo, puede ser que se encuentre con una sonda vesical y también que cuente con la presencia de pañal. En el caso en el que nosotros nos encontremos con este paciente, la prioridad de la necesidad alterada va a ser siempre lo que es la fisiológica, es decir, la necesidad de respirar, como vimos anteriormente en lo que es el modelo de Virginia Anderson, recordando que ella hace hincapié en lo que son 14 necesidades. Tenemos las necesidades fisiológicas, principalmente abarcando lo que es la respiración, comer y beber adecuadamente, lo que es la eliminación a través de la orina, de la materia fecal, de la sudoración, movimiento y postura, descansar de forma adecuada, vestirse y desvestirse también. Y en relación también, ella expresa o habla de las necesidades psicosociales en relación a, por ejemplo, lo que es la recreación, el ocio, el tiempo libre de la persona, los afectos, la familia, las amistades, también el aspecto religioso, cultural. Eso también es importante siempre tener en cuenta en relación a las necesidades, a todas las necesidades del individuo. Recuerden que ella habla de las necesidades, pero en relación a que todas estas deben estar satisfechas para lo que es la totalidad del individuo o del sujeto cuidado. Haciendo referencia a esto con el ejemplo anterior, si el paciente presenta disnea, dificultad respiratoria, acumulación de secreciones en la base de ambos pulmones de manera bilateral, digamos, y a su vez presenta una sonda vesical o la necesidad de eliminar intestinalmente a través de un pañal, que es lo que primero nosotros vamos a hacer, y vamos a satisfacer la necesidad en relación a la respiración, a brindar cuidados para que ese paciente pueda respirar de forma adecuada. Lo que comúnmente se hace es que si el paciente está en 90 grados, se coloca en una posición semi-Fowler, que de esto hablamos la clase presencial. También les di un archivo de Word de todas las posiciones que podemos encontrar. A su vez, cuando veamos la necesidad de movimiento y postura correcta o adecuada en el sujeto cuidado, vamos a explayarnos o a explicar de forma más profunda lo que son todas estas posiciones en el individuo y en el sujeto cuidado. Bueno, eso es como una introducción de lo que sería el proceso de atención de enfermería, que una vez que estamos en la práctica, digamos, el profesional de enfermería lo realiza mentalmente para poder evaluar e interpretar cuál es la necesidad
fisiológica primordial que el profesional debe atender primero, ¿no? Bueno, en relación, está la primera diapositiva. La segunda diapositiva, acá explica lo que es el PAE, que es el proceso de racionalización lógica científica con el fin de identificar problemas de salud real o potencial, planificar las acciones de enfermería para satisfacer necesidades, implementar cuidados y evaluar resultados. Habla de la identificación de problemas de salud real o potencial. Un problema de salud real hace referencia a una condición o una patología real en la persona. Por ejemplo, si la persona tiene EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y un problema potencial podría ser el riesgo a que se produzca algún tipo de infección. Dentro de lo que es las intervenciones de enfermería, es esencial que el profesional tenga conocimiento acerca de los riesgos que existen en lo que es la internación. Por ejemplo, si el paciente está encamado, digamos, en las 24 horas del día, sin algún tipo de rotación de postura o de movimiento, ¿qué va a favorecer esto? Esto va a favorecer el riesgo de una infección, por ejemplo, en relación a lo que son las lesiones de la integridad cutánea, que se denominan las úlceras por presión. Después, cuando veamos lo que es el sistema tegumentario, vamos a desarrollar lo que son las úlceras por presión, pero esta condición o estas lesiones hacen referencia a cuando hay una excesiva presión entre lo que es el cuerpo de la persona y una superficie rígida, en este caso va a ser la cama, y esto, debido a esta presión excesiva, se favorece lo que es la aparición de este tipo de lesiones. Este tipo de lesiones presentan varios grados, desde un grado 1 hacia un grado 4, que es un grado más avanzado, que principalmente se presenta lo que es necrosis del tejido, es decir, la muerte de las células. Entonces a eso hacemos referencia con lo que son los problemas de salud real o potencial. ¿Qué es lo que posibilita este proceso? Satisfacer las necesidades alteradas, ¿no?, de la persona, y no solo del individuo, sino también de la familia y la comunidad, brindar cuidados personalizados e integrados, permite proveer cuidados de alta calidad y desarrolla un ejercicio profesional autónomo. Dentro de lo que es este proceso tenemos distintos tipos de etapas, lo que es la valoración, que es la que nosotros vamos a describir en este Power, el diagnóstico de enfermería, la planificación de los cuidados de acuerdo a ese diagnóstico, la ejecución de esos cuidados, o sea, ponerlos en marcha, ponerlos en ejecución, y finalmente lo que es la evaluación, en la cual se va a evaluar si los cuidados y las intervenciones que los profesionales realizaron fueron eficientes y eficaces y si se proporcionó un cuidado de calidad. Y si el objetivo, que sería brindar bienestar, digamos, lograr lo que es el bienestar de la persona a través de los cuidados que brinda el profesional, fue satisfecho. Bueno, tenemos lo que es la valoración. Es un proceso organizado y sistemático de recolección de datos, organización, validación y documentación con el propósito de identificar necesidades de las personas, familias y comunidad. La obtención de datos a través de distintos métodos, principalmente lo que es la entrevista. Nosotros vamos a obtener datos subjetivos y a través de la observación y el examen físico vamos a obtener datos objetivos. ¿A qué hace referencia esto? Hace referencia a que a través de las entrevistas que nosotros le hagamos al sujeto de cuidado, la obtención de esos datos van a ser subjetivos, es decir, que es información que nos brinda el paciente, pero son subjetivos porque no sabemos si son correctos o no. Son solo aspectos verbales o información verbales que la persona nos proporciona. Por ejemplo, algo subjetivo es el dolor que expresa la persona. El dolor es subjetivo, digamos, porque no hay forma de cuantificarlo, de medirlo. La persona te puede decir, me duele un montón, pero no hay un método o una forma de poder cuantificar qué tan grave es ese dolor, ¿no? Y a través de los datos objetivos, a través de lo que es la observación,
y a través de lo que son las técnicas del examen físico sí vamos a obtener datos objetivos. Por ejemplo, en relación a lo que es el examen físico, a través de lo que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación, que son 4 técnicas que forman parte del examen físico, nosotros sí vamos a obtener datos objetivos porque son técnicas que nosotros vamos a realizar para con el paciente de forma presencial, digamos, ¿no? A través de la inspección lo vamos a observar de forma detallada, de forma cefalocaudal, esto quiere decir desde la cabeza hacia los pies. Vamos a inspeccionar todas las estructuras del individuo. A través de lo que es la auscultación, por ejemplo, que es otra técnica, vamos a obtener datos objetivos en relación, por ejemplo, a la palpación de los pulsos. En relación a lo que es, por ejemplo, la percusión de las distintas estructuras u órganos que presenta el ser humano, la percusión consiste en golpear metódicamente distintas superficies para que éstas produzcan fenómenos acústicos, y a través de estos fenómenos acústicos, de estos sonidos, nosotros vamos a poder evidenciar a través de un dato objetivo, por ejemplo, distintos sonidos que a continuación los vamos a describir más detalladamente. Así que recuerden, la entrevista son datos subjetivos porque es una comunicación verbal que nosotros tenemos con el sujeto, no tenemos cómo comprobar todo lo que él dice, y a través del examen físico, de la observación, sí vamos a tener datos objetivos que sí los podemos comprobar. Los tipos de entrevista. Tenemos una entrevista que es estructurada, que generalmente es cuando el paciente responde sí o no solamente, y una entrevista no estructurada en la cual se permite que el sujeto a cuidado pueda expresarse más allá del sí o no. Tenemos las técnicas en la entrevista, que puede ser verbal y no verbal. Verbal puede ser una entrevista abierta en la cual el sujeto a cuidado puede expresarse de forma más amplia. Puede ser cerrada también, en la cual solamente el paciente responde sí o no. Una entrevista intencionada que va dirigida con una intención hacia el individuo, digamos, de reflexión también. El uso de aclaraciones adicionales previamente a lo que es el comienzo de la entrevista. No verbal, a través de lo que es la expresión facial, la postura corporal, los gestos, los sonidos y el contacto físico. Recuerden siempre observar o visualizar también todas las expresiones faciales y la postura y los gestos que manifiesta el paciente cuando se está queriendo comunicar con nosotros. Bueno, ahora tenemos lo que son los datos objetivos. Los datos objetivos, como dije anteriormente, los vamos a obtener a través de lo que es la inspección, la auscultación, la palpación y la percusión. Recuerden que en primera instancia siempre se debe hacer en este orden. Primero la inspección, después la auscultación, después lo que es la palpación y la percusión. La inspección y la auscultación se realizan de forma primera, digamos, porque son técnicas que no van a dar o que no van a proporcionar valores o aspectos, digamos, alterados en relación a lo que es la palpación y la percusión. Porque, por ejemplo, si nosotros dentro de las técnicas realizamos lo que es la palpación y la percusión primero, todas estas técnicas van a producir cambios en los sonidos normales de la persona, y puede ser que al realizar una palpación y después querramos hacer la auscultación, puede que haya sonidos anormales, pero porque nosotros realizamos lo que es la palpación y la percusión de forma primera, digamos. Entonces siempre se debe realizar lo que es la inspección y la auscultación primero. En tercer lugar lo que es la palpación y por último la percusión, para tener un orden y que no varíen los resultados. Después tenemos el examen físico, que es un examen sistematizado de los aparatos y sistemas del cuerpo de una persona con el fin de detectar limitaciones, problemas que indiquen una necesidad de cuidado y colaboración de enfermería. El examen físico puede ser cefalocaudal, esto quiere decir desde la parte más superior del ser humano, es decir, desde la cabeza, hasta la parte más inferior, que serían los pies. Después también se puede realizar por aparatos y sistemas,
y por patrones de salud funcional. Por patrones de salud funcional, esto hace referencia a una autora, se las nombro nada más, pero se denomina Marjorie Gordon. Ella habla de los patrones de salud funcional, por ejemplo, el patrón de respiración, el patrón de eliminación, el patrón nutricional. Son medios parecidos las definiciones que da en relación a Virginia Anderson. Por ejemplo, Virginia Anderson hace referencia a la necesidad de respirar y Marjorie Gordon hace referencia al patrón de respiración. Son similares, digamos. Pero lo que comúnmente se realiza es el examen físico cefalocaudal. O sea, tiene un orden desde lo que es la cabeza y va descendiendo hasta la parte más inferior, que serían los pies. Bueno, en esta diapositiva hablamos de lo que es las fuentes de información, de dónde nosotros vamos a obtener información. Tenemos la fuente primaria, que es la información que obtenemos a través de la persona, el usuario o el sujeto cuidado. Una fuente secundaria, que es información que vamos a obtener a través del registro de enfermería, de la historia clínica, de los exámenes complementarios, por ejemplo, los análisis clínicos, de laboratorio, hemograma, el análisis de orina, lo que es el coprocultivo, a través de lo que es el análisis de la materia fecal. Consultas a otros profesionales, porque recuerden que enfermería no trabaja solo mejor dicho, sino que trabaja en conjunto con otros profesionales. Es un equipo interdisciplinario. También consultas con amigos y con familiares. Volvemos a repetir lo que es el examen físico. Es un examen sistematizado de los aparatos y sistemas del cuerpo de una persona con el fin de detectar limitaciones, anormalidades, problemas que indiquen una necesidad de cuidado y ayuda de enfermería. Lo que comúnmente y normalmente se hace es el examen cefalocaudal, pero también existe por aparatos y sistemas y por patrones de salud funcional. Las técnicas, recuerden, siempre en primer lugar se realiza la inspección, luego en segundo lugar la auscultación, de forma tercera lo que es la palpación y por último la percusión. ¿Qué es lo que es importante tener en cuenta antes de realizar estas técnicas? Explicar lo que se le va a hacer al paciente, siempre recuérdenlo, llamar por su nombre y su apellido al paciente, pedir que evacúe vejiga. ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros, por ejemplo, realizamos una palpación en lo que es la cavidad abdominal, la cavidad pélvica, y palpamos lo que es la vejiga, si la persona tiene retención de líquido o acumulación de líquido en la vejiga y nosotros realizamos esta técnica de palpación, va a favorecer a lo que es la micción en ese paciente, por lo que es importante pedirle que evacúe vejiga. También, ¿qué debemos hacer? Tranquilizar a la persona, cuidar la intimidad de la misma. Esto hace referencia, por ejemplo, si nosotros vamos a realizar una palpación de la cavidad abdominal, no hace falta destapar a la persona de forma o de cuerpo completo. Solamente vamos a destapar lo que es el abdomen. También vamos a evaluar el grado de ansiedad y valorar los signos vitales. La primera técnica, la inspección, consiste en la obtención de datos a través del examen visual. Se centra en las características físicas y los comportamientos específicos tales como. Acá les empiezo a nombrar qué es lo que nosotros vamos a observar a través de lo que es la inspección. El tamaño de las estructuras, lo que es la forma, la posición, el aspecto de la persona, la simetría, la situación anatómica en relación a los sistemas y los órganos, el color de la piel, por ejemplo, la coloración de la misma, y el movimiento, si son movimientos voluntarios, involuntarios, coordinados o incoordinados. La inspección puede ser simple, directa, instrumental o indirecta. Precauciones en lo que es la técnica de inspección. Se va a colocar en una posición cómoda la persona, se descubre solo la zona que se va a examinar. Los músculos deben estar relajados, las estructuras pares se ubican simétricamente. Observar de frente al sujeto cuidado, la inspección se realiza en forma simétrica y comparativa. Esto hace referencia a observar de frente al sujeto cuidado e ir comparando, por ejemplo, el miembro superior derecho con el miembro superior izquierdo, el miembro inferior derecho comparándolo con el miembro inferior izquierdo, y así con todas las estructuras del organismo de la persona. Los datos que nosotros vamos a obtener en relación a la inspección. La postura y posición que va a adoptar esa persona. Los movimientos corporales, observar si son coordinados, voluntarios o involuntarios.
La marcha, el movimiento, la coordinación, se observa lo que es la coordinación, si lo realiza por sí mismo con ayuda, por ejemplo, de ayudas técnicas en relación a lo que es los bastones, los trípodes, la silla de ruedas. El tono y la modulación de la voz, forma de las diferentes partes del cuerpo, integridad, características de la piel, la coloración también, si presenta algún tipo de lesiones, hematomas, el estado nutricional de la persona y el arreglo personal. Bueno, acá les detallé de forma muy precisa qué es lo que se debe inspeccionar en cada una de las partes corporales del sujeto cuidado. Entonces, esta técnica debe pasar desapercibida por la persona, paciente o usuario de cuidado. Visualizaremos con detenimiento el aspecto general, coloración de la piel y las mucosas, postura y actitud, la apariencia del área que se examina con las características específicas. Primeramente vamos a observar lo que es el cabello, el color, el estilo, si está peinado, limpio, la textura, fino, grueso, la cantidad, si presenta calvicie, si tiene un cabello abundante, si es grasoso, seco, con caspa, y la higiene también. En relación a los ojos, la expresión es muy importante poder observarla en el paciente. Si la expresión de los ojos es apagado, vivaces o inexpresivos. La utilización de lentes de contacto, la utilización de cosméticos, color de las conjuntivas, por ejemplo, rosado, rojo, pálido, amarillo, la simetría de los ojos y la visión si tiene alguna alteración en la misma. Los oídos, la posición de la cabeza para escuchar, la presencia de audífonos, la audición. El rostro, el color, la tersura en relación a las arrugas y las líneas suaves, la tez, si es grasosa, seca, con cicatrices y acné, la presencia de vello, boca y labios, expresión, simetría, hidratación, color si es manchado con nicotina, en relación al hábito de fumar, los movimientos, alteración por parálisis, con temblor, los dientes, el estado, la ausencia y la falta de piezas dentarias. El cuello, en relación a lo que es el color, la simetría, los adornos y la musculatura. Y después, de forma más descendente, tenemos lo que es el tórax, si es simétrico, si presenta características, el color, la coloración de la piel, el vello, la expansión de la caja torácica. Siguiendo en este orden, tenemos lo que son los miembros superiores, ambos brazos, el vello, si es fino, grueso, si presenta lesiones, cicatrices, color, musculatura, las manos, los movimientos, si están calmadas, temblorosas, sudorosas, la destreza que posee la persona, la coloración de la piel, si es pálido, rosado, el aspecto, manchadas con nicotina, ásperas, cuidadas, con callos, con cicatrices. El abdomen, si es simétrico, con cicatrices, coloración, digamos, de la piel, y si es globuloso. Un abdomen globuloso hace referencia al aumento de la presión dentro de lo que es la cavidad abdominal, por ejemplo, debido a lo que es la citis, que es una condición que favorece a la acumulación de líquido en el abdomen por distintas causas, principalmente, por ejemplo, la pancreatitis puede producir un aumento de la cantidad de líquido en ese abdomen y generalmente el tratamiento es el drenaje. Puede también presentarse un abdomen distendido, que esto hace referencia, por ejemplo, a la hinchazón o la sensación de llenura después de comer. También puede presentar un abdomen con estrías, con hematomas, con lesiones, con cicatrices también. Luego pasamos a lo que es la parte posterior en relación a la columna. Vamos a inspeccionar para detectar desviaciones o anomalías óseas. Luego pasamos a lo que es los miembros inferiores, o sea, ambas piernas. La coloración de la piel, presencia o ausencia de varicosidades, el vello, la simetría, la musculatura, si está bien desarrollada, si hay falta de definición muscular. También si presenta cicatrices, hematomas, lesiones, cuál es la forma de caminar, si los movimientos son coordinados o incoordinados. Y finalmente lo que es los pies, si son simétricos, si presenta lesiones, cicatrices, hematomas, la coloración de la piel, presencia de callos, anormalidades óseas, uñas, si están bien cuidadas, si están largas, cortas, sucias, presencia de micosis, la textura, si son gruesas o delgadas, y entre los pliegues interdigitales puede que exista lo que es la presencia de lesiones, principalmente lo que es la micosis, en las uñas de los pies y las manos también se puede presentar onicomicosis, que son los hongos en las uñas principalmente. Todos estos aspectos vamos a valorar en lo que es la inspección que nosotros vamos a realizar al paciente de forma cefalocaudal. Pasamos a la segunda técnica, que es la auscultación. Nosotros ya la hemos realizado
para lo que es auscultar los pulsos en relación a el control de la tensión arterial. Consiste en escuchar los sonidos producidos por los órganos del cuerpo. Puede ser inmediata, cuando se coloca el oído sobre la región a auscultar. Inmediata, cuando se ausculta a través del estetoscopio, que es lo que mayormente se realiza y que nosotros realizamos. Los datos que se obtienen en la auscultación: tenemos sonidos del aparato respiratorio y cardiovascular, fenómenos acústicos producidos por el tubo digestivo y los ruidos intestinales. Los fenómenos acústicos que se producen en el sistema digestivo se denominan ruidos hidroaéreos. Acá les coloqué dos imágenes. Tenemos por un lado lo que es la cavidad torácica, conformada por lo que es costillas, lo que es el mediastino, lo que son las clavículas en la parte superior, y en la parte posterior tenemos lo que es la columna también. Y en la imagen, digamos, tenemos los puntos en azul donde se ausculta. Principalmente lo que vamos a auscultar son sonidos que el sonido normal que nosotros vamos a escuchar es la entrada de aire, la entrada y salida de aire. Y los sonidos anormales, principalmente lo que tiene que ver con las sibilancias, por ejemplo, en una persona asmática, el roncus, cuando hay presencia de abundantes secreciones, y los estertores, que son sonidos como más difíciles de escuchar, pero cuando veamos sistema respiratorio los vamos a dar de forma más detallada. Después, al lado les puse lo que es la auscultación digestiva. Para esto también, para lo que es la auscultación digestiva, se divide el abdomen en 9 cuadrantes. Se logra ver el número 1, que es el epigastrio, y en cada cuadrante es importante decir que contiene distintos órganos. Cuando veamos sistema digestivo lo vamos a dar de forma más detallada. Entonces tenemos lo que es el epigastrio, lo que es el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo. Debajo del epigastrio tenemos lo que es el mesogastrio o la región umbilical. Hacia los costados tenemos los flancos o vacíos, tanto derecho como izquierdo. Debajo de lo que es la región umbilical tenemos el hipogastrio, y a sus lados tenemos la fosa ilíaca derecha y la fosa ilíaca izquierda. Recuerden que dentro de cada cuadrante contiene distintos órganos. Pasamos a lo que es la percusión, que es el procedimiento exploratorio que consiste en golpear metódicamente en la región explorada con el objetivo de producir fenómenos acústicos, localizar zonas dolorosas, investigar los movimientos reflejos. La vibración producida al percutir nos refleja las características del contenido torácico y abdominal, hasta un plano aproximado de 4 a 6 centímetros de profundidad. Tenemos la percusión directa simple, que es la que está marcada con una flecha. Acá se puede ver cómo el profesional golpea metódicamente con sus dedos, con las yemas de sus dedos. Acá, por ejemplo, está percutiendo lo que es la cavidad torácica en su parte posterior. Después tenemos lo que es la percusión instrumental. Este es digamos que sería el material con el cual se realiza lo que es la percusión instrumental, que es un martillo, que generalmente esto se suele ver, por ejemplo, que se percute en lo que son los miembros inferiores, las rodillas más precisamente, para evaluar lo que son los movimientos reflejos de los sujetos cuidados. Después tenemos lo que es la percusión indirecta o digital. ¿Por qué es indirecta? Porque el profesional no percute directamente sobre lo que es la piel del paciente, ¿no? Donde está la flecha tenemos la percusión indirecta. El profesional con una de sus manos la coloca sobre la estructura de la persona, y con la otra mano, digamos, golpea metódicamente con uno de sus dedos sobre el otro dedo de la mano que estaba colocada anteriormente. A esto se denomina percusión indirecta. ¿Cuáles son los sonidos, mejor dicho, que vamos a encontrar al realizar la percusión? Sonidos mate, cuando hay presencia de una masa sólida o de un órgano macizo.
sonidos timpánicos, que es un sonido fuerte, de alto tono, obtenido al percutir sobre el estómago lleno de aire o en los pulmones. Generalmente el sonido timpánico se encuentra en lo que es el estómago cuando está lleno de aire y también en los pulmones, que es el sonido característico de unos pulmones que no tienen secreciones. Si nosotros encontramos un sonido mate en lo que es la caja torácica, más precisamente digamos en los pulmones, al percutirlos en su cara posterior o anterior, si encontramos sonidos mate, esto nos va a dar parámetros en relación a que hay, por ejemplo, abundancia de secreciones o que hay algún tipo de masa sólida, por ejemplo, algún tipo de tumor en los mismos. ¿Qué vamos a percutir? Por ejemplo, se percute tórax, la presencia de aire o secreciones en los pulmones. También se percute abdomen, la presencia de ascitis, que es la acumulación de líquido, como ya vimos anteriormente, la presencia de gases también. Y recuerden que en el pulmón se realiza la puño-percusión. Con todo el puño de la mano se golpea metódicamente en la región donde se encuentran ambos riñones. Luego tenemos lo que es la palpación, que consiste en la obtención de datos a través del tacto para determinar ciertas características de la estructura corporal. ¿Qué vamos a valorar? Lo que es el tamaño, la textura, la forma, la temperatura, la humedad, la consistencia, la movilidad y la sensibilidad del sujeto cuidado. Los tipos de palpación tenemos digital o monomanual. Acá, como vemos en la imagen, solamente está palpando con una de sus manos, por eso se denomina monomanual. Está palpando lo que es la cavidad abdominal. Acá tenemos lo que es la palpación bimanual, que está realizando la técnica con ambas manos superpuestas. Es importante palpar lo que es la cavidad abdominal, por ejemplo, porque puede pasar generalmente en los adultos mayores lo que es la constipación o el estreñimiento. Esto se debe a que los movimientos intestinales están reducidos dentro de lo que es el tracto digestivo, principalmente dentro del intestino. Los movimientos intestinales se encuentran reducidos, lo que favorece lo que es la constipación y el estreñimiento, o sea que las heces se vuelvan más duras. Y la palpación es importante en este tipo de condición debido a que si pasan varios días en que la persona no realiza ninguna deposición, puede ser que favorezca lo que es la presencia de un fecaloma, digamos, que es cuando la materia fecal se hace como unas pelotas así bastante grandes, digamos, en lo que es el intestino, y esto generalmente el tratamiento es a través de lo que es una cirugía o una operación que se extrae. Los datos obtenidos a través de la palpación, la consistencia de las estructuras corporales, la sensibilidad táctil o dolorosa de las diferentes partes del cuerpo, la temperatura corporal y los pulsos. ¿Qué vamos a palpar o qué debemos palpar? Palpamos tórax, las costillas, los bordes costales, el abdomen, el dolor a la presión, si hay dolor al soltar, el borde hepático, la vejiga, la presencia del globo vesical, los pulsos periféricos y las glándulas mamarias. Por ejemplo, en lo que es el autoexamen, a través de lo que es la educación, es importante explicarle a la mujer la importancia de lo que es el autoexamen para la detección precoz de posibles nódulos, algún tipo de anomalía, algún tipo de dureza también que se suelen presentar en las mamas, digamos, para poder prevenir lo que es el cáncer de mama propiamente dicho. Y en relación a lo que es la presencia del globo vesical, esto hace referencia a que si nosotros palpamos lo que es la vejiga, que es un órgano muscular, que es el reservorio de la orina, este globo vesical suele ocurrir, por ejemplo, en un postoperatorio, en el cual la anestesia generalmente dura hasta 24 horas después de que se realizó la operación, y suele ocurrir o tiene una mayor incidencia lo que es la aparición del globo vesical, debido a que el músculo se encuentra paralizado por la anestesia previa y entonces la persona no puede realizar la micción y se va a acumular lo que es el líquido, o sea, la orina, favoreciendo
a que aumente el tamaño de la vejiga, y a esto se denomina globo vesical. Bueno, esas son todas las técnicas que se realizan en el examen físico. Yo sé que son es dificultoso aprenderlas, digamos, esto con la práctica ustedes las van a poder ir interpretando de otra forma, que se les haga más fácil, digamos, pero si ustedes van leyendo de forma diaria, todo esto, digamos, se les va a facilitar un montón. En relación a lo que es el proceso de atención de enfermería, que es el proceso de análisis e interpretación de los datos, ¿no? De la agrupación de los datos del paciente e identificación del problema, ya sea real o potencial, y los factores relacionados. Primero, tenemos la confirmación de los datos que obtuvimos de ese paciente y luego los vamos a agrupar para posteriormente realizar un análisis e interpretación de los mismos y de esa forma poder identificar un problema, ya sea real o potencial, y a su vez realizar la formulación de diagnósticos de enfermería. El problema, recuerden que puede ser real o potencial y existen factores relacionados a estos problemas, por ejemplo, fisiológicos, fisiopatológicos en relación a una condición, a una alteración, algún déficit o alguna patología en sí, psicológicos también, culturales, ambientales y el tratamiento propiamente dicho. Luego tenemos lo que es el problema diagnóstico, que es una alteración de una necesidad, una situación en la que el paciente necesita ayuda. Es el resultado de una necesidad no satisfecha ante la cual el paciente responde de diferentes formas y a los cuales nosotros vamos a llamar los síntomas. A su vez, el problema puede ser real o potencial. Recuerden que el profesional siempre debe tener en cuenta los riesgos o los problemas potenciales a los cuales está sujeto el paciente. Por ejemplo, principalmente los riesgos de infecciones que pueden existir. El profesional debe ser precavido en esto y evidenciar de antemano si hay algún tipo de riesgo a que el paciente o el sujeto cuidado pueda tener. Finalmente, lo que es el plan de cuidados. Los objetivos es el final o el resultado al que se dirige una acción y que es susceptible de evaluación. Son las metas del equipo de enfermería. ¿Cuáles son los cuidados? Son las acciones del equipo de enfermería encaminados a lograr los resultados. Los resultados van a ser de acuerdo a la condición, a la patología o a la alteración que tenga ese paciente. Y finalmente se evalúa. Se hace una evaluación para determinar en qué medida se han logrado cada uno de los objetivos, la calidad de las técnicas del cuidado y la calidad del equipo. Proporciona las bases para un juicio de valor que permita tomar mejores decisiones. Generalmente siempre de realizar todo lo que son las intervenciones y los cuidados que se realiza del sujeto, que nosotros le vamos a brindar distintos tipos de cuidados. Se evalúa si esos cuidados fueron eficientes, si fueron eficaces, si hubo algún tipo de error. Recuerden que es posible que el profesional se equivoque y es importante poder visualizar ese error y comentarlo a nuestros compañeros, así lo podemos solucionar de forma anticipada. Esto sería todo lo que es en relación a lo que es el proceso de atención de enfermería. Recuerden ir leyéndolo, cualquier duda que tengan me puedan consultar en relación a esto. Son varias técnicas a tener en cuenta, algunas son medias complicadas, principalmente lo que es la auscultación y la percusión, la auscultación también, digamos, porque nosotros debemos evidenciar distintos tipos de sonidos que producen los órganos del cuerpo de la persona y poder interpretar si son sonidos que son normales o que son anormales. Pero bueno, con la práctica uno va agudizando lo que es el oído. Así que no se preocupen por eso. Bueno, entonces llegamos a finalizar lo que es el proceso de atención de cuidados. Cualquier duda que tengan me pueden consultar y nos vemos en la próxima clase. Antes de terminar, a los chicos les había dicho que posiblemente haya algún tipo de examen, de parcial o de final de forma oral. Para de esta forma saber
cómo se desenvuelven ustedes de forma oral. Todavía no sé si va a ser algún tipo de caso de un paciente y cuáles son los cuidados que ustedes podrían brindarle o las intervenciones, o si va a ser en relación a hacerles preguntas más específicas. Así que es importante que ustedes puedan ir leyendo de forma continua, de forma diaria, todo el material que yo les voy dando. Y también les voy a dar algún tipo de actividad en relación a esto, así ustedes pueden ir repasando todo el contenido dado en esta clase. Tanto lo que son las teóricas, Virginia Anderson, Dorothea Oren, y este Power en relación a lo que es el PAE. Así que bueno chicos, nos vemos la próxima clase.